La palabra de hoy está en Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Ya dimos lectura. El título es El problema espiritual del ser humano y la respuesta espiritual de Dios. En esta vida nosotros padecemos muchas enfermedades físicas, enfermedades mentales, y puede que nosotros nos extraviemos de cuál es la raíz de los problemas que tenemos. Pensamos a veces que los problemas son meramente físicos o meramente familiares, emocionales, pero nos olvidamos a veces que la raíz de esos problemas es espiritual. Y nuestra vida diaria va a dar testimonio de cuánto creemos en la palabra de Dios. Si creemos que los problemas que hoy tenemos en nuestra vida son solamente emocionales o físicos, o si de verdad creemos que esos problemas que tenemos son espirituales, o que tienen una raíz espiritual. Hoy debemos de aferrarnos a esta palabra y entender que la raíz de todos los problemas que tenemos es espiritual. Nosotros en nuestra vida fracasamos mucho, sufrimos. ¿Por qué sucede eso? Porque nos olvidamos que el problema es espiritual. Y nos olvidamos también que la respuesta es espiritual. Por eso hoy, amados hermanos, debemos de creer en esta palabra, creer en este testimonio que Dios nos da, para poder verdaderamente ser esos cristianos victoriosos, que en su día a día, en el nombre de Cristo, siguen adelante y perseveran en la fe. Por ello, debemos de entender algo, hermanos, que el hombre original, que está en Génesis 1, 27, 28, Dios lo creó. Dice en la palabra que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice que Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. La bendición original consistió en que Dios esté con Adán y Eva. Estar con Dios. Pero eso a veces se nos olvida que lo más importante de nuestra vida es nuestra relación con Dios. La bendición original, hermanos, consistía en esa relación que Dios tenía con Adán y Eva. Eso era todo para el ser humano. Esa era la fuente de su felicidad, la fuente de su paz, la fuente de su gozo en medio de cualquier problema. Pero se nos olvida a nosotros eso que es lo más importante, nuestra relación con Dios, el significado de estar con Dios. Esa es la bendición original. Y lo más importante para nosotros, nuestra relación con Dios, porque es la fuente de nuestra bendición. Satanás, hermanos, va a venir siempre a resquebrajar esta relación. Va a hacer todo lo posible para que nosotros no gocemos de que Dios está con nosotros, para que no gocemos nuestra identidad, nuestra autoridad, esa bendición original. Satanás va a venir a engañarnos, así como vino a engañar a Adán y Eva. De la misma manera, va a querer romper nuestra relación con Dios. Y nos va a querer desviar para que entendamos de que el problema es físico o el problema es solo emocional. Y para que no veamos que el problema es espiritual. Eso es lo que va a querer el enemigo. Por eso hemos venido al culto a fortalecernos, a grabar la palabra de Dios. Dios hizo un pacto con Adán y Eva. Y ese pacto era un pacto de obediencia
Dios requería fe de su creación, de Adán y Eva, que se mantengan creyéndole a Dios, que le obedezcan, que obedezcan su palabra. Y Dios les dijo, le ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ese fue el pacto que Dios hizo con Adán y Eva. Debemos de considerar estas palabras, hermanos, porque Dios demandó obediencia en el estado original del hombre. ¿Qué pasa con Adán y Eva? Que ellos dejan de creer a Dios, dejan de perseverar en la palabra de Dios, de ver con ojos espirituales, de ver lo espiritual, de que su respuesta era estar con Dios. Eso era todo para ellos. Y comienzan a creer a Satanás. Dice en Génesis 3, del 1 al 6, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Engañó. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. La primer pareja dejó de creer a Dios, desobedeció el pacto, rompió el pacto. ¿Y qué pasó, hermanos, cuando dejó esa relación con Dios? Porque cuando Dios le dijo que iba a morir, ellos murieron. No solamente físicamente iban a ser contados sus días, sino que espiritualmente murieron. Su relación se quebró. Lo más importante que tenían. Entonces vino la maldición sobre Adán y Eva. Génesis 3, del 16 al 19, dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta sentencia de Génesis 3 es la maldición que Dios pronuncia sobre el ser humano, luego de haber pecado. Desde entonces, hermanos, el ser humano está bajo esta maldición, bajo esta sentencia, atrapado. Adán y Eva creyeron las mentiras de Satanás y murieron no solamente físicamente, porque sus días se contaron, sino espiritualmente. ¿Y qué pasa cuando murieron espiritualmente, cuando Dios se separa de ellos? El pecado y Satanás le gobernaron. Eso es lo que pasa cuando nuestra relación se resquebraja con Dios. El pecado nos domina. Y no solamente el pecado, sino Satanás. Porque Satanás, desde el principio, engaña a la creación de Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, que el problema es un problema espiritual. No es meramente físico o emocional, es espiritual. Entonces, luego de haber pecado, el ser humano está bajo la maldición de Dios y comienzan los problemas espirituales que se manifiestan en idolatría. Dice en Efesios 2:2, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Dice, al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Satanás comienza a dominar y a actuar en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios.
Eso no es más que la idolatría. ¿Qué es la idolatría, hermanos? Cuando cualquier cosa toma el primer lugar en nuestra vida. Es un problema espiritual. La idolatría solamente puede solucionarse, hermanos, no con ningún consejo, o con nuestra fuerza, o con algún pensamiento filosófico, sino solamente cuando cambiamos de dueño, cuando cambiamos de Señor. Solamente así se puede solucionar el problema de la idolatría, que es un problema espiritual, que viene por causa de ese pecado de Adán y Eva. Nos afectó a todos. Nosotros constantemente vamos a luchar con esta idolatría, de entronar a Dios o de entronar mi propio pensamiento, de entronar mi propio sentimiento, mi consejo, mi método. Cuando nosotros obedecemos a nuestro consejo, a nuestro pensamiento, es un problema espiritual. Y si nos damos cuenta, hermanos, ¿por qué vienen los problemas familiares? ¿No viene por la idolatría? Claro que sí. ¿Por qué vienen los problemas emocionales como consecuencia? ¿Acaso no vienen por la idolatría? Vienen porque ponemos a otro Dios en primer lugar. Es un problema espiritual. Y no se puede solucionar con algo psicológico, sino solamente cuando cambiamos de Dios, cuando cambiamos de Señor, cuando Cristo es nuestro Señor. Como consecuencia de la idolatría, vienen los problemas mentales, emocionales. Dice en Efesios 2:3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Nuestras pasiones son esos problemas mentales y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Los problemas mentales son, por ejemplo, la disonancia cognitiva. Cuando lo que creemos no lo practicamos, es un problema mental. También se refleja en problemas de conducta. A veces vemos que nuestros hijos tienen problemas de conducta. ¿Por qué es eso? Es porque hay idolatría en ellos. Es porque tienen problemas mentales. ¿Y cómo se soluciona eso? Solamente cambiando la raíz de dueño, de Señor. No podemos creer que el problema que tiene nuestra familia o nosotros es meramente emocional, porque el problema es espiritual. Tenemos afán, tenemos estrés, ira, y luchamos constantemente con ello. Son problemas mentales que vienen por la idolatría. Pensamos que se soluciona de nuestras formas, con médicos de repente. Pero el especialista en sanar los problemas mentales es Cristo. Cuando cambiamos de Señor, de dueño, de Dios. No debemos de perder de vista, hermanos, que todo lo que estamos viviendo, problemas mentales, espirituales, tienen una raíz espiritual. No podemos perder de vista esto. Porque si perdemos de vista esto, vamos a tratar de responder con todo lo que tenemos a la mano, pero menos con el Evangelio. Y no puede ser posible eso. Dios nos dio a Cristo para solucionar todos nuestros problemas, no solamente nuestra relación con Dios, sino los problemas consecuentes, como los problemas mentales también. Los problemas matrimoniales, ¿por qué vienen? Por los problemas mentales. Tenemos que verlos como problemas de raíz espiritual. No solamente vienen los problemas mentales, sino también los problemas físicos. Dice en Hechos 8:7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Vemos que había aflicción en el campo. Los apóstoles, los discípulos se encontraron con afligidos físicamente también, pero que el poder de Dios los sanó también. Debemos de saber si la enfermedad que uno tiene viene por causa de un problema mental
si es hereditario o si vienen de la idolatría. Jesús se enfrentó y sanó problemas físicos también, pero tenemos que verlos correctamente. Cuando uno se encuentra con Cristo, claro que puede ser sanado. Y si ese problema físico es de la idolatría, uno al encontrarse con Cristo se sana. Pero tenemos que saber, de repente nuestros problemas físicos vienen por nuestro afán. Por eso primero debemos de sanar nuestra relación con Dios, para que no nos afanemos y sanemos físicamente. Pero vemos que Dios nos trae bendición, porque Él es misericordioso. Luego, la maldición que Dios pronuncia sobre el hombre no solamente queda ahí, problemas espirituales, mentales y físicos. Todo ser humano está atrapado bajo esta maldición y sentencia. Pero no solamente queda ahí, sino que viene una transmisión de los problemas espirituales. Es una herencia espiritual. Dice en Éxodo 20, del 4 al 5, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, la idolatría se paga. Nuestros hijos comienzan a heredar nuestra idolatría hasta la tercera y cuarta generación. Heredan nuestros problemas espirituales, mentales, nuestra ira, nuestro carácter, nuestro afán, y los vemos que se repiten, porque hay una maldición espiritual que está sobre ellos. Pero a veces como padres queremos solucionar sus problemas de otras formas, e invertimos y gastamos mucho en otras formas, y no le damos el Evangelio. Por eso debemos de ver todos los problemas que tenemos en casa y los problemas que tenemos fuera de casa como una herencia espiritual, como un problema espiritual. Entonces vemos a nuestros hijos sufrir por nuestra idolatría. Por eso debemos hoy aferrarnos a Cristo. Y finalmente, la maldición del Génesis 3 consiste en el infierno. Vemos el pasaje del rico y Lázaro, que hubo un infierno, hubo un lugar en donde iban los que morían, los que creían en Dios y los que no creían en Él. ¿Qué pasa con la vida del ser humano que está bajo maldición? Luego de pasar por problemas espirituales, mentales, físicos y heredar a sus hijos, va a un infierno. Miren lo que hace el problema espiritual del Génesis 3. Por eso, para solucionar este problema es que Dios envió a su Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque la conclusión del no creyente es el infierno, pero la conclusión del Hijo de Dios es el cielo, la vida eterna. Luego de haber rechazado el Evangelio, la justicia y la misericordia de Dios durante toda su vida, irá a un infierno. Luego de una vida no solamente de rechazar el Evangelio, sino de desastre y fracaso y de ver a su generación fracasar, espiritualmente va a una condenación eterna. Debemos de ver todos los problemas con ojos espirituales. Punto número 4, vamos ahora a ver la respuesta que Dios nos da, la respuesta espiritual y la misericordia de Dios. Dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta es la primera promesa del Evangelio. Génesis 3:15. Luego de que el hombre cayó en pecado original, Dios le promete un Salvador, para que sane esa relación, para que sane ese rompimiento, de que Dios estaba con él, y por consecuencia que sane el pecado y la autoridad de Satanás, que quiebre la autoridad de Satanás. Por eso Cristo, hermanos, es la misericordia de Dios para nuestras vidas. Es la única respuesta para nuestras vidas. Es nuestra respuesta espiritual, la solución al problema espiritual que tiene el ser humano. Y la iglesia debe de perseverar en esto porque parece que nos olvidamos.
Parece que nos olvidamos de que todo es espiritual. Y nos deja de importar nuestra relación con Dios. Y comienza el pecado a dominarnos, comienzan los problemas mentales, emocionales a dominarnos. ¿Cuántos líderes han caído por pecados emocionales? Por afán. ¿Cuántas ovejas han caído por dejarse dominar por el pecado, por Satanás? Porque se olvidan que el problema es espiritual. Y se olvidan de creer firmemente en la obra de Cristo. No debemos olvidar eso, hermanos. Por eso, Dios envía un Salvador. Génesis 3:15, la primera promesa de Cristo. Dios comienza a hablar a lo largo de la Biblia. Éxodo 3:18, Isaías 7:14, Mateo 1:21, 23. Viene Jesús, el Emanuel, Dios con nosotros. Y Jesús es nuestro Salvador. ¿Pero de qué? ¿Por qué le decimos es nuestro Salvador? Es nuestro Salvador porque vino, valga la redundancia, a salvarnos, a liberarnos de ese problema del Génesis 3, de ese pecado original. Para eso Dios envió a Jesús. Y por eso lo puso desde Génesis 3:15, desde la caída del hombre. Salvador significa Cristo. Cuando decimos Jesucristo, decimos Jesús Salvador. Es nuestro Salvador de ese problema espiritual. Vino a solucionar ese problema de raíz y por lo tanto las consecuencias. Entonces, ¿cómo puede alguien ser salvo de los problemas emocionales, de depresión, de sus problemas físicos? ¿Cómo? Con Cristo. Cristo se constituye esa piedra angular, nuestra fuente, el origen, el inicio, nuestra salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Jesús vino a solucionar el problema espiritual y Jesús es la respuesta de Dios. Es el Evangelio mismo para todos nuestros problemas. Él vino a solucionar el problema de raíz. Cuando muere Cristo y resucita, Él cumple 3 funciones. Y con estas 3 funciones, Él soluciona el pecado original del Génesis 3. Recuerdan que ese problema espiritual consiste en la separación, en el rompimiento de la relación con Dios. En Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado, por eso estamos lejos de Dios. Claro, no tenemos una relación con Dios. Pero Jesús como profeta, en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús vino a solucionar ese problema de separación de Dios con el hombre. A solucionar nuestra relación para poder estar con Dios y concluir en nuestra vida, hermanos, que Dios es la respuesta a todos nuestros problemas, que Cristo es nuestra paz, nuestro gozo, es nuestra solución. Como sacerdote, Jesús vino a solucionar el problema del pecado, porque cuando Adán y Eva se quiebra su relación con Dios, entra el pecado a dominarlos. Entonces Jesús como sacerdote vino a quebrar, a solucionar este problema. Dice, y Él los dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos dominados por la corriente del mundo, en fracaso, hermanos. Pero como sacerdote, dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús como sacerdote vino a solucionar esa ley del pecado. La ley del Espíritu quiebra la ley del pecado. Perdona nuestros pecados y nos liberta de la opresión del pecado, del dominio del pecado. Los problemas familiares que tenemos, que son por dominio del pecado, Jesús como sacerdote viene a quebrarlos. Por eso cuando el Evangelio entra a una familia, ¿cuál es la promesa? Cree y serás salvo tú y tu casa. La familia se salva porque entra la luz de Cristo. Se quiebra el poder del pecado. Todas las rebeldías, todas
las rebeldías, los malos comportamientos de los hijos se quiebra con el poder del Evangelio. Solamente Él puede libertarlos. Los problemas conyugales se solucionan porque el pecado que estaba dominando ahora a Cristo es nuestro Señor. Pero no solamente eso, sino que cuando Adán y Eva cayeron, se separaron de Dios y el pecado los gobernó, Satanás también los tomó y los engañó desde entonces, y engañó a las generaciones, porque Él engaña desde el principio, dice Juan. Pero como rey, dice aquí en Juan 8:44, ustedes son de vuestro padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás trabaja a través de la mentira y lo hizo desde el comienzo, desde Adán y Eva. Y perseveró hasta ese entonces porque éramos hijos del diablo. Pero Dios envió a Cristo, a Jesús, para que venga como rey. Cumplió 3 funciones, profeta, sacerdote y rey, para solucionar el problema original. Y como rey, dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Todos los problemas que tenemos hoy en nuestra vida diaria, en nuestra vida misma, hermanos, es por mentiras de Satanás. Porque Satanás sigue trabajando y sigue engañando al pueblo de Dios. En nuestras relaciones, en nuestras familias, en la crianza, en el trabajo. Satanás sigue obrando con mentiras. Y principalmente con nuestra relación con Dios. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Para darnos discernimiento, para deshacer esas mentiras, para darnos cuenta que son mentiras de Satanás, las que de repente hemos creído por tanto tiempo y que solamente nos hace sufrir. Jesús vino como rey para darnos la verdad. Quebró las obras del diablo. Al creer que Jesús murió y resucitó cumpliendo estas 3 funciones para solucionar este problema, seremos salvos. Seremos salvos del pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, hemos creído en Cristo. Ya no nos dejemos engañar por Satanás. Veamos con ojos espirituales ahora y cuidemos nuestra relación con Dios. Creamos en Cristo cuando oremos concentradamente, que Él deshizo las obras del diablo. A veces hay cosas que nos afligen mucho y nos apartan de nuestra relación con Dios. A veces hay cosas que nos impiden orar. En ese momento, hermanos, debemos de creer en Cristo, que Él vino a deshacer las obras del diablo, que vino a deshacer mi depresión, mi aflicción, mi afán, mi ira, las tinieblas, la carne. Los problemas espirituales vienen por dejar de creer en Dios, por apartarnos de esa relación con Dios. Se va a manifestar de nuevo esa acta contraria a nosotros. El sufrimiento se va a manifestar en nuestras vidas si no nos mantenemos creyendo en el pacto, si no nos aferramos a Cristo. Se va a manifestar nuevamente, hermanos. Por eso debemos de creer en este pacto de Jesús el Cristo. No pretendamos solucionar nuestros problemas desde ahora en adelante con el humanismo, con filosofías, con consejos vanos, con lo humano, con lo que nace de nuestro corazón. Ya no, hermanos, ya no. Desde hoy en adelante propongámonos, examinemos nuestra vida y digamos, estos problemas que tengo tienen raíz
espiritual. No voy a aplicar nunca más mi fuerza. Ya no voy a aplicar lo que viene de mi corazón, sino solamente la palabra, solamente la obra de Cristo. Detectar inmediatamente y creer en Dios. Decir, este problema que estoy pasando es espiritual. Lo que me está pasando a mí es espiritual. No lo voy a poder solucionar así gaste, así compre mucho, acumule dinero. No, solamente a través de Cristo, a través del Evangelio. Desde hoy en adelante, propongamos eso en nuestro corazón. Ya nunca más ver nuestros problemas con ojos carnales, sino con ojos espirituales. Vamos a concluir. La mayor necesidad que tenemos, hermanos, es de ser salvos. Pensamos que nuestra mayor necesidad es algo físico, pero es espiritual. Es Dios, es que Dios esté con uno. Tu necesidad es tu relación con Dios. De ahí parte todo. Guarda tu relación con Dios. Cuida tu relación con Dios. ¿Y cómo? No creyendo en lo humano, sino creyendo en el pacto. ¿Cómo? Ya no viendo tus problemas con ojos carnales, sino con ojos espirituales, de que hay una raíz espiritual y que Jesús vino a solucionarlo. Tus problemas tienen raíz espiritual, eso debes de enraizar. Y los problemas de los que tú ves, de los que tú amas también, tienen raíz espiritual. Tú no sabes lo que está pasando tal persona. Hermano, usted de repente no sabe ni lo que pasa a su hijo. No podemos ir al corazón de ellos. No podemos, hermanos. Pero Dios conoce. Y Dios nos dice, es espiritual. No es carnal. Dale mi palabra, nos dice Dios. Dale a Cristo. Como padre, esfuérzate en comprender la palabra y dales el Evangelio a tus hijos. Como digo, no conocemos cómo están los corazones, hermanos, pero Dios los conoce y nos da la respuesta. Solamente en Cristo tenemos la verdadera respuesta para nuestra vida. Y este testimonio que tenemos no es para quedarnos, ¿verdad? Es para compartirlo a los demás. ¿Por qué? Porque el campo está bajo la maldición del Génesis 3. No importa cuánto dinero tengan, no importa qué profesión tengan, están bajo la maldición del Génesis 3 y necesitan a Jesús, el Cristo. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, con un corazón humillado. Tú conoces cómo está nuestra relación contigo, Señor. Te pedimos perdón por haber descuidado nuestra relación, Señor, contigo, lo principal, Señor. Perdónanos por ver nuestros problemas con ojos carnales, Señor. Perdónanos, Señor. Pero gracias por la palabra. Ayúdanos a ver con esos ojos espirituales que la respuesta es solamente Cristo, Señor. Permítanos ver el campo, a las personas, pero también nuestras propias vidas, Señor. ¿Quién nos domina, Señor? Cualquier pecado o cualquier mentira que arrastremos de Satanás, ayúdanos, Señor, a detectarlo y a ser libres de ella, Señor, por el Evangelio. Te entregamos nuestros corazones, Señor, y permítenos comenzar de nuevo, Señor, correctamente. Sana nuestra relación contigo, Señor. Gracias por enviar a Jesús como el Cristo, nuestro profeta, sacerdote y rey, quien solucionó el problema original, problema fundamental, espiritual, y por consecuencia todos nuestros problemas, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.